Historia nocturna. Esto ocurrió hace unos 60 años, cuando yo era una niña. Vivíamos en aquel entonces en un pueblo pequeño cerca de Cartagena. Mi mamá, que era enfermera, cuidaba de una señora anciana. Ella era de una familia que anteriormente había tenido mucho dinero, pero que había perdido la mayor parte de su capital económico y les había tocado prácticamente rematar todas sus propiedades. Solamente les quedó la casa. A mi mamá la contrata en ese momento una mujer, la señora Almanza. Recuerdo que ese era su apellido de casada, bueno, más bien de viuda, porque ya en ese tiempo el esposo había fallecido. Era una gerente de un banco aquí en Barranquilla y todos los días viajaba desde temprano y regresaba en la noche. La mujer que mi mamá cuidaba era tía de ella, que era quien la había criado y como que fue también una de las últimas en heredar lo poco que alcanzó a conservar la familia. Esa mujer era la más joven de 8 hermanos, la única mujer de hecho, pero había sobre ella una historia bastante macabra y triste. Dicen que ella, siendo muy joven, se escapó con un muchacho que la enamoraba, que alcanzaron a irse a otra ciudad y a desaparecer por más de un año. Un asunto que hizo enojar a sus hermanos, quienes llegaron a contratar a alguien para que la buscara y la regresara a la casa del modo que fuera. Era todo más un tema de evitar el escándalo social y proteger el nombre de la familia, según dicen. Pero ellos eran más conocidos no solo como personas con dinero y poder, sino también por ser muy perversas. El cuento es que dicen que al muchacho que andaba con ella, como que lo mataron, y a ella se la trajeron a la fuerza y la encerraron como por 2 años en la casa. Cuando ella volvió a aparecer en sociedad, se explicaba siempre en las reuniones que es que se había enfermado, que por eso se veía así. Pues la mujer, aun siendo muy joven, se veía decrépita, con un mal semblante, el rostro desencajado, la piel pálida y la mirada perdida. Apenas si decía un par de palabras y miraba a todo el mundo con una expresión extraña de odio. Durante esos meses nació también la hija del hermano mayor, que era el único que se había casado en el momento. Ella pidió ser la madrina de la niña, pues decía que se parecía mucho a alguien que ella amaba mucho. El hermano le permitió esta petición por un simple gesto de quedar bien con la gente, pero es aquí donde empezaron a ocurrir las tragedias más oscuras en esa familia. Los 7 hermanos, todos empezaron a enfermarse, a tener padecimientos espantosos y a morir en formas trágicas. Uno de ellos, quien más la maltrataba, tuvo una muerte espantosa cuando, en una corraleja que él había patrocinado mayoritariamente para ser el único que comerciara el licor, se escapó un toro que, como cosa sobrenatural, le puso los ojos encima desde que se voló del portón y se abrió camino en medio de la plaza en donde estaba la bodega. El hombre terminó con las tripas afuera, arrastrándose en las escaleras de la iglesia, gritando desorientado a algo que según él veía, que lo quería asesinar. De ahí para adelante, uno murió atropellado por un carro que le estaban enseñando para vendérselo, otro se ahogó cruzando en ferry cuando se iba a comprar 200 cabezas de ganado, a uno lo apuñalaron por quitarle una cadena que recién le había bendecido un cura, al menor lo pisoteó un caballo pura sangre que le habían regalado un socio y duró 7 meses sufriendo de dolores tormentosos en la columna y un día lo encontraron degollado en su cuarto. Y a los otros 2 cayeron tiroteados cuando estaban revisando mercancía de contrabando que recién habían comprado. Al final quedó ella con su sobrina, quien desde los 16 años empezó a hacerse cargo de la familia porque su tía empezó a sufrir demencia casi al día siguiente en que murió el último de sus hermanos. Algo que la gente decía es que los hermanos, al parecer, alucinaban con la misma aparición antes de morirse. Quienes alcanzaron a presenciar la muerte de varios de ellos afirman que los hombres murieron con la mirada fija en un punto vacío y suplicándole a algo que estaban viendo
que por favor no se los llevara. Y todo esto coincidía de forma evidente con el deterioro mental de la hermana menor. Eran episodios repentinos en los que olvidaba su nombre y de dónde era. Al principio era cuestión de horas, después fueron durando días, hasta que una mañana no volvió nunca a recuperar la cordura y quedó atrapada en una rutina diaria de levantarse de la cama y sentarse en una silla frente a la terraza del segundo piso a observar el cielo desde una ventana inmensa que daba salida a un balcón de madera que había sido por siempre su lugar favorito. Era ahí donde la encontrábamos al llegar a esa casa. Su nombre era Amanda. Mi mamá le preparaba los alimentos y estaba pendiente de asearla, sacarla a caminar por el patio y de hablarle de cualquier cosa, pues ella siempre respondía a cualquier tema aunque no tuviera idea de lo que le estuviesen hablando. Amanda usaba unos vestidos gigantes con muchos colores, se pintaba los labios y se ponía un sombrero de ala corta que acomodaba sobre un moño de cabello abundante que cepillaba todas las noches antes de dormir. La señora del servicio le subió una taza de té de canela. Se lo ponía en la mesita que había entre las dos mecedoras de mimbre que estaban en la terraza al lado de su cuarto, y ahí se quedaba toda la mañana observando en silencio las ramas del roble que se metían por el balcón. Cuando llovía, acercaba aún más ambas mecedoras hasta la puerta-ventana y se quedaba en un punto en el que el agua le salpicaba ligeramente sus mejillas y era de las pocas veces en la que se le veía sonreír. Nosotras llegábamos a esa casa antes de las 10 de la mañana, que era la hora en que la señora del servicio tenía que ocuparse de las labores de la casa y tenía que dejarla sola allí arriba. A Amanda no le gustaba estar sola, se ponía a llorar de forma desconsolada, porque decía que cuando se quedaba sola, su hija le decía cosas espantosas que le daban miedo. Al principio pensaba yo que el asunto de su hija era un tema de su demencia, porque, entre otras cosas, no permitía que nadie se sentara en la otra mecedora que permanecía desocupada al lado de ella. Decía que ahí se sentaba Albaluz, su hija. Una vez, de forma inocente, intenté hacerlo. Aún no lo sabía, de sentarme ahí. Y ella, sin decirme nada, me tiró bruscamente del brazo y me arrojó contra el piso de una manera tan violenta que yo terminé pegada a las barandas del balcón. Ni siquiera me miró, solo se quedó ahí, con la mano extendida sobre el brazo de la otra mecedora, observando las ramas del roble mientras yo lloraba del miedo. Duré varias semanas en que solamente la veía desde lejos. Me daba miedo acercarme, más porque a veces le hablaba a la silla vacía sobre alguna cosa que veía desde el balcón y se reía con una expresión de maldad que me hacía erizar la piel. Sin embargo, mi mamá me decía que había que tenerle compasión, pues era una mujer enferma que necesitaba ser cuidada. Así que conforme pasaron los días, volví a tomarle confianza. Entonces sabía que lo que ella no quería era que ocuparan esa mecedora en específico. Solamente eso. Del resto, era una mujer muy dócil y hasta simpática. Vine a entender el porqué de su comportamiento muchos meses después de su muerte. Una mañana nos encontramos con una situación de emergencia en la casa. La señora Almanza no había podido regresar de Barranquilla el día anterior por una fuerte tormenta que llevaba toda la noche azotando a varios pueblos cercanos y ya empezaba a causar estragos considerables. Nosotras llegamos a eso de las 9 de la mañana y encontramos a doña Margarita, la muchacha del servicio, luchando contra el agua que ya había inundado la cocina. Mi mamá me pidió que subiera al segundo piso para que acompañara a Amanda mientras ella trataba de ayudar a Margarita con la emergencia. Yo recuerdo que subí con cuidado de no resbalarme porque el piso era de madera y yo tenía los zapatos mojados, así que me tocaba caminar muy despacio, pero hubo algo en el momento en que crucé el descanso de la escalera que me asustó. Esa parte de ahí, en la mañana, era muy oscura porque el sol no llegaba hasta la escalera y tampoco tenía iluminación eléctrica. Yo levanté la vista para seguir subiendo cuando vi que alguien de baja estatura se quitó de donde estaba de pie en la parte alta mirándome y luego sentí cómo se alejó corriendo como si fuera hacia el balcón.
Yo seguí avanzando muy nerviosa y cuando llegué hasta el segundo piso vi a Amanda sentada en el mecedor, pasmada, mirando el aguacero, y que el mecedor de al lado de ella se movía ligeramente como si alguien más lo meciera. Yo saqué una de las sillas pequeñas que había en el cuarto contiguo al de ella y me senté cerca, pero no al lado, porque el agua ya le llegaba hasta la planta de los pies, pero no se quitaba, seguía ahí. Algo que me pareció muy extraño fue que esa vez no le veía el rostro de felicidad que ponía antes cuando caía la lluvia, sino que se veía algo triste, como perturbada. Le pregunté si se sentía bien, pero no me respondió nada. Solo se llevó la taza de canela a la boca y bebió el último sorbo que le quedaba. Luego se recostó al espaldar y suspiró. ¿Jugamos a las damas?, le volvió a preguntar, pues había días en que se acordaba de la dinámica del juego y podíamos pasar todo el día jugando y riendo, pero de nuevo no hubo más que un silencio. El aguacero siguió arreciando como hasta las 11 de la mañana. Mi mamá no había podido subir a atender a Amanda porque había agua por todas partes. Afuera en la calle se escuchaba a la gente pasar gritando, buscando sacos y palas para tapar las puertas. El río se había salido, escuché decir. De pronto, en uno de esos momentos, Amanda me dice: bueno, creo que ya es hora. Yo me la quedé mirando extrañada, esperando a que me dijera algo más, pero solo se puso de pie y empezó a caminar hacia la ventana del balcón, que ya estaba abierta de par en par, y ella se negaba a cerrar por querer sentir la lluvia. Yo intenté detenerla, pero era la fuerza de una niña de 9 años con la de una anciana de fuerza descomunal que a veces mostraba signos de una voluntad incorregible. Albaluz ya vino por mí, dijo, y se puso de lleno debajo de la lluvia. En ese momento yo corrí afanada para bajar a avisarle a mi mamá que la señora Amanda se había salido hasta el balcón, pero cuando corrí a las escaleras escuché que alguien más corrió desde uno de los cuartos. Detrás de mí, yo giré la mirada y presencié una imagen que aún recuerdo con claridad. Amanda, parada, debajo de la lluvia, y al lado de ella, una niña más pequeña que yo, vestida de blanco y con los pies llenos de sangre. Yo quedé por unos segundos que no podía moverme del miedo. Bajé temblando las escaleras. Mi mamá estaba secando la sala. Cuando me vio se asustó mucho porque yo tenía el rostro pálido y la expresión como si hubiese visto un muerto. Tanto que no fui capaz de decirle nada. Estaba tiesa, con ganas de llorar y las lágrimas no me salían. Ambas, Margarita y mi mamá, se miraron el rostro preocupadas y subieron corriendo. El resto de la historia me lo contó mi mamá después. Esa mañana murió Amanda. Cuando ellas subieron, la encontraron tirada en el balcón debajo de la lluvia. Sencillamente había dejado de respirar. Su cuerpo estaba encogido y sus manos puestas sobre su pecho como si hubiese abrazado fuertemente a alguien antes de morir. La historia de Amanda era mucho más dolorosa de lo que hasta en ese momento yo comprendía. Todo se reveló en un diario que encontró su sobrina el día de su funeral cuando hacían los preparativos para el velorio, y ella buscaba afanosamente un conjunto de cartas que ella le había pedido en varias ocasiones que quemara el día de su entierro. Pero no sabía que su tía estuvo todo ese tiempo cargando a solas el peso de un secreto atroz. Cuando ella fue encontrada por sus hermanos, que la separaron del hombre con el que se había ido, se dieron cuenta pocos meses después que estaba en embarazo. Eso la convertía en heredera de la mayoría de los bienes que había dejado su padre, algo que sus hermanos, especialmente su hermano mayor, no iba a permitir. Amanda la sometieron a todo tipo de vejámenes, la envenenaron, la torturaron, la mantuvieron encerrada, apenas si le daban alimento una vez al día. Una bruja iba a verla cada 2 días y le aplicaba masajes con hierbas amargas en el vientre y aceite caliente para obligarla a expulsar la criatura. Pero Amanda trataba con todas sus fuerzas de resistir. En un último intento, un médico intentó interrumpir el embarazo con un procedimiento quirúrgico en el sótano de la casa, en donde la amarraron sobre una mesa
y la sedaron con tranquilizante para caballos. Pero dice Amanda en su diario que vio al médico huir horrorizado cuando ella empezó a tener contracciones. Fue el momento más difícil de todos los meses de tortura. No sabía bien dónde estaba, si estaba alucinando por el dolor o si en realidad se estaba muriendo. Sentía que su cuerpo se desmembraba y que cada cierto tiempo su corazón se detenía, seguido de un corrientazo que le hacía estirar las piernas. Algo se movía con violencia dentro de ella. Le retorcía las tripas, le desgarraba el vientre, sentía una fuerza desconocida habitando su cuerpo. Era tanta la violencia de los espasmos que la mesa en la que estaba amarrada se desarmó por completo y ella terminó en el suelo, revolcándose en un charco de sangre que se hacía más grande con cada contracción. De pronto, algo salió de ella, como un bulto de carne pesado y enorme. No parecía un bebé, era más grande y ni siquiera parecía humano. Sintió sus largas extremidades deslizarse entre sus piernas, cómo su cabeza deforme rodó hasta sus pies, mientras que con sus manos enormes la sujetaba de las rodillas, tratando de sacar de ella el resto de su cuerpo. Cuando por fin terminó la pesadilla, sintió que le habían vaciado las tripas. Estaba sola, ahogándose en sus propias vísceras, apenas y sintiendo la humedad de su sangre, con fuerzas tan solo para emitir un quejido débil, que fue sofocado por una mano más grande que su cabeza y que le apretó el rostro como si buscara reconocerla en medio de la penumbra. Fue en ese momento cuando escuchó una voz tétrica y lánguida frente a ella que la llamaba mamá. Duró inconsciente varios días, no sabe cuántos, quizá murió, dice, pero para su desgracia volvió a abrir los ojos y estaba de nuevo encerrada en su cuarto, con varias toallas húmedas en los pies y una herida dolorosa, aún inflamada, aún sangrante, con los puntos enquistados en su piel, con el hilo formando vetas negras y atravesándole el vientre, casi hasta el ombligo, como si de ella hubiese escapado un animal que la hubiese destrozado por dentro. Uno de sus hermanos la iba a ver todas las mañanas, pero no se atrevía a acercarse a la cama. Solo la veía desde la puerta y le preguntaba cosas a la enfermera que la cuidaba, quien solo se limitaba a explicar que no había visto mayor evolución en su estado, ni signos de recuperación, que no había forma de que recuperara la cordura después de todo lo que había pasado. La escena se repetía día tras día, hasta que el dolor se fue disipando y Amanda fue asimilando su condición, que no había podido ser amada por el hombre que amaba, que no había podido ser querida por sus hermanos, que había perdido su embarazo y que ahora estaba sola, siendo tratada como una demente que todos deseaban que muriera. Una noche despertaba de una pesadilla que la acosaba desde hacía varias semanas, en las que una criatura de aspecto grotesco se le aparecía y la miraba con ojos de lástima. Era una especie de diablo triste, decía ella en su diario, un diablo triste que la miraba con ganas de llorar. Lo describe como una criatura de 2 metros, encorvada, cuerpo delgado y de piel pálida, con el rostro cubierto de pelos como si fuera un perro, los ojos amarillos enormes y tristes y unos pequeños cuernos de chivo sobre su cabeza cuadrada. Sus piernas eran 2 huesos torcidos y lánguidos que terminaban en un par de pies deformes con 9 dedos cada uno. La criatura solo la miraba y parecía querer decirle algo, pero ella se sentía tan aterrada que solo se tapaba el rostro y empezaba a llorar. Esa noche despertó agitada, envuelta en pánico. Buscó rápido la lámpara de su mesa de noche y cuando la encendió vio que la criatura estaba ahí, frente a ella, sentada en el borde de su cama, dándole la espalda. Ella se recogió entre sus sábanas sobre el espaldar, se arropó hasta la cabeza y fue cuando escuchó la voz que decía: «Mamá, soy yo. Mamá, soy yo». Amanda solo quería despertar. Estaba convencida de que seguía atrapada en la pesadilla, así que se mordió el brazo hasta hacerse sangrar la piel.
Entonces escuchó un llanto pausado que venía desde donde había visto a la criatura. Asomó nuevamente la cabeza y en su lugar vio a una niña de cabellos como los de ella, con un vestido blanco y de piel pálida. Dice que la niña la miraba triste y lloraba en silencio. Por alguna razón se le hizo familiar, pero no pudo soportar el miedo que le producía aquel encuentro extraño y volvió a arroparse hasta la cabeza, repitiendo en su mente una y otra vez que aquello era una pesadilla. Dice que desde ese día empezó a verla con más frecuencia, ya no solo en sueños, sino por ahí, corriendo por la casa, tropezando las cosas, mirando la ventana o jugando con la lluvia. A veces era el diablo triste y a veces la niña vestida de blanco que nunca le hablaba, solo la miraba fijamente. Empezó a familiarizarse con su presencia al punto de llegar a sentir alivio de saber que no estaba tan sola como pensaba. Fue en esos días cuando mandó a poner las 2 mecedoras dentro de su habitación y ahí se sentaba con ella todas las mañanas a contemplar la vista desde el balcón. Una mañana lluviosa, el diablo le habló. Le dijo que adoraba la lluvia, pero que al mismo tiempo le daba miedo, porque fue en medio de una tormenta cuando quedó atrapado en este mundo. Según el diario, el diablo estaba atrapado por un sello de crueldad, una manifestación que ocurre cuando hay excesos de maldad hacia una persona. Ese sello se rompe solo con la muerte de quienes hayan estado involucrados, incluyendo la víctima, quien va perdiendo el control de la realidad con cada baño de sangre que recibe el diablo. Por eso había veces en que la niña se le aparecía a Amanda con el vestido lleno de sangre. Esto coincidía con la muerte de uno de sus hermanos y al tiempo con un episodio de locura que la atrapaba en un extraño delirio en el que se desconocía a sí misma. Amanda decía que amaba al diablo y que el diablo la amaba a ella porque ella lo había parido. Tenía su sangre, repetía en varias páginas, y en algunas se refería a este como hombre y en otras como mujer. E incluso le había puesto un nombre, Alba Luz, a quien le tenía escrito varios versos que sonaban más bien como a veneraciones religiosas. Hay unas líneas de estas que de hecho se me quedaron en la cabeza por mucho tiempo, en la que Amanda decía que su alma era de Albaluz, porque Albaluz le había quitado el dolor, que esperaba la muerte tranquila, bajo la lluvia intensa como las que su hija tanto disfrutaba. El día del velorio, mi mamá y yo fuimos a acompañar a la señora Almanza. No había mucha gente en la casa. El féretro lo habían puesto en la sala de abajo, rodeado de candelabros y flores, con una foto enorme de Amanda, en donde había aparecido inexplicablemente una sombra al lado de su imagen cuya silueta se asemejaba mucho a la descripción de Albaluz. Ese mismo día la casa quedó abandonada porque nadie fue capaz de quedarse a dormir. Algunos de los asistentes del velorio decían haber visto a una niña desde una de las ventanas, otras habían visto huellas enormes en el barro del patio. Pero la más afectada fue Margarita, que cuando estaba preparando la canela para los invitados, sintió que alguien a sus espaldas la agarró con fuerza del brazo de la misma forma en que lo hacía Amanda, pero cuando giró el cuerpo no vio a nadie detrás de ella. Fue cuando salió a la sala con la bandeja, tratando de disimular el miedo, cuando alguien le dijo que tenía sangre en la manga de la blusa a la altura del codo, como si alguien con las manos ensangrentadas la hubiese agarrado.